Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Video Cursos Cloud. Vamos a seguir con este pequeño laboratorio donde estamos desplegando infraestructura en AWS usando Terraform, y la idea de todo esto es escribir la mínima cantidad de código posible. ¿Cómo lo conseguimos? Usando módulos ya existentes, ¿vale? Si en el vídeo anterior veíamos cómo desplegar una VPC y además os explicaba cómo era toda esta cosa de tener una arquitectura o una infraestructura en 3 capas, hoy vamos a desplegar el clúster de Kubernetes. Hoy va a ser un poco más sencillo, también va a tardar lo suyo en desplegarse, pero la parte de la explicación va a ser bastante sencilla, o sea que quedaros por aquí y os voy a enseñar lo que vamos a hacer. Bueno, pues antes de seguir con el vídeo, un poquito de promoción. Lo que vamos a ver hoy en el vídeo es cómo desplegar ese control plane de Kubernetes. KS es el servicio que nos va a permitir tener un control plane de Kubernetes gestionado. Os explicaré durante el vídeo qué es un control plane y demás, la arquitectura básica. Pero si queréis aprender Kubernetes en detalle y Docker, vais a tener que hacerlo por otra parte. Y qué mejor que hacerlo con el curso que yo mismo estoy impartiendo en Udemy, ¿vale? Vais a poder encontrarlo en la descripción. Este es mi perfil en Udemy y subiré más cursos, ¿vale? Estoy preparando uno de AWS y prepararé uno de Terraform según termine ese. Si venís al curso, pues vais a poder ver todo el contenido. El curso vale 39,99, aunque siempre, o casi siempre más bien, perdón, está en descuento, y si no está en descuento intento yo hacer un voucher que suelo distribuir por redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera. O sea que estad atentos, sobre todo al Facebook, que yo creo que es la parte más sencilla, o la forma más sencilla de seguirme. En fin, una vez hecha la promoción, vamos a empezar ya con el contenido del curso en sí. Nos habíamos quedado en que habíamos desplegado nuestra VPC con todos los elementos necesarios, ¿vale? Esto lo habíamos hecho en el vídeo anterior. Y si venimos por aquí, tenemos básicamente estos ficheros, ¿vale? Y uno de los ficheros era el Terraform Remote State, que guarda el estado de todo esto que hemos desplegado, incluyendo los outputs, que es la subred privada y el ID de VPC, que estos son los outputs que vamos a necesitar para desplegar Kubernetes. ¿Por qué? Porque el control plane le tenemos que decir dónde lo queremos desplegar, que en este caso va a ser en esta VPC, y le tenemos que decir también en qué redes vamos a desplegar los nodos. Primero, antes que eso, vamos a hablar de cómo sería la arquitectura de lo que vamos a desplegar. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por todo el PowerPoint, que por cierto lo voy a dejar disponible para los patrones, o sea que ya sabéis, si queréis acceder a algún contenido extra, que voy a empezar a daros un poquito más, haceros patrón de Video Cursos Cloud por apenas $2 al mes y vais a poder acceder a todas estas cosas. Bueno, decíamos, explicábamos primero lo que era una VPC, ¿vale? O cómo íbamos a configurar el 3-tier architecture, es decir, la arquitectura en 3 capas en nuestra VPC, y para ello partíamos de la típica arquitectura en 3 capas de una aplicación web, que es el tier de datos, el tier lógico, donde tenemos nuestra aplicación y toda la lógica que accede a los datos y digamos que renderiza las páginas y demás, y luego la capa de presentación, que sería pues el frontend, el móvil, el cliente en el móvil, el browser, lo que usemos para el cliente, ¿vale? Y esto nos lo intentamos llevar, este mismo modelo, a una infraestructura de red, y tendríamos algo como esto: un public tier, un private tier, un data tier, que, como dije, no son conceptos que directamente se pueden aplicar en AWS y en la red, sino que tiene que pasar por un pequeño modelado en el que desplegamos algo como esto. Y esto es con lo que nos quedaríamos, ¿vale? Una subnet, un conjunto de subnets públicas que forman el tier público, un conjunto de subnets privadas que conforman el tier privado, y un conjunto de subnets de datos que conforman el tier de datos. Si queréis verlo más en detalle, acordaos, podéis volver al vídeo que os dejo por aquí el enlace a la primera parte de este pequeño taller o laboratorio. Bueno, pues nos quedaríamos con algo así, ¿vale? Y esta sería nuestra aplicación. Ahora vamos a ver cómo cabe dentro de esto Kubernetes. Bueno, EKS, como hemos dicho, es el servicio gestionado
de Kubernetes en AWS. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder desplegar un clúster sin tener que preocuparnos de cómo configurar el clúster, etcétera, etcétera, sino simplemente lo levantamos. AWS va a gestionar pues la versión del clúster, si hubiera algún upgrade de seguridad, todos esos detallitos, y nos va a permitir también, desde hace no mucho, levantar los nodos y registrarlos en el clúster para que nosotros directamente interactuemos con el clúster y le digamos quiero desplegar esto, esto y esto, y el clúster ya se encargue. Para ello, tenemos que entender, o para empezar a trabajar con esto, tenemos que entender un poco las partes que conforman un clúster de Kubernetes, ¿vale? Y tenemos dos partes bien diferenciadas. Una es el control plane, que sería esta parte de aquí, que puede estar formado por una serie de servidores, en este caso instancias de AWS. Lo habitual es que sean 3 para proporcionar una alta disponibilidad o una redundancia real y tolerancia a fallos, de forma que tendríamos un servidor en cada zona de disponibilidad, y esto se va a desplegar de forma gestionada, ¿vale? No nos vamos a tener que preocupar mucho, simplemente le decimos a EKS, que es el servicio de Kubernetes en Amazon, despliega el control plane. Y una vez desplegado el control plane, nos podemos ir a la parte donde desplegamos los nodos y desplegaríamos los nodos que son, se les suele llamar también workers o minions, incluso se le llamaba antiguamente, que son los nodos donde van a correr directamente los contenedores, ¿vale? En forma de un concepto que se llama pod, que es el concepto que se maneja en Kubernetes y que expresa la mínima unidad desplegable. Esto lo vais a poder ver, ya os digo, más en detalle en mi curso de Kubernetes y Docker. Entonces, básicamente, vamos a hacer esto, ¿vale? En vez de 3 nodos, desplegaremos uno inicialmente y desplegaremos el control plane, que para nosotros va a ser una caja cerrada y no nos vamos a tener que preocupar mucho de lo que hay. Pero que si lo desplegáramos manualmente, ya os digo que suelen ser 3 instancias con todos estos componentes dentro. etcd, una aplicación de scheduler, que es la que se encarga de decirle a los nodos quién tiene que lanzar cada pod o cada contenedor. El API Server, que es el servidor que nos da acceso al API para poder gestionar todo el clúster, y unos cuantos controladores que se encargan pues cada uno de una cosa diferente. Teníamos entonces esta arquitectura en 3 capas, y dentro de aquí, o dentro de estas diferentes capas, es donde vamos a poner nuestros elementos. Entonces quedaría algo como esto. En la capa pública vamos a tener el control plane, que va a ser accesible desde fuera. Podría estar también en la capa privada, pero necesitaríamos acceso a la capa privada o bien desde una máquina de salto tipo Bastión o bien desde una VPN. Por eso hoy, por simplificarlo, vamos a dejar en la capa pública y que sea accesible desde fuera. Aunque sea accesible desde fuera, EKS nos da la opción de limitar el acceso a determinadas IPs, como por ejemplo la IP de nuestra oficina o de nuestra casa, para que no se pueda conectar cualquiera a ese control plane o más bien al API server. Bueno, pues esto quedaría expuesto así en la parte pública. Y luego en la parte privada tendríamos una serie de servidores, nodos, workers, minions, llamémoslo como queramos, que son básicamente los nodos del clúster donde se van a lanzar los contenedores, ¿vale? Hoy vamos a lanzar toda esta parte y en el siguiente vídeo veremos cómo lanzar ya específicamente aplicaciones dentro de esto y seguiremos viendo en este mapa cómo quedaría todo montado. Bueno, pues partiendo de lo que habíamos hablado, que teníamos aquí nuestros outputs, vamos ya a ver cómo vamos a desplegar nuestro clúster, y para ello tenemos por aquí un directorio 02 cluster, podría llamarle 02 EKS, pero bueno, lo he dejado así en cluster. Voy a hacer un poco de limpieza y os enseño cómo quedaría. Bueno, lo primero que necesitamos es extraer esos outputs del proyecto anterior o del working directory anterior. ¿Cómo lo hacemos? Con un data source, ¿vale? Que el data source va a ser súper sencillo. Le decimos data, Terraform Remote State, VPC, el tipo de backend, local, y cuál es el fichero de configuración. ¿Qué conseguimos con esto? Que nos conectemos al estado del proyecto anterior y de ahí saquemos los outputs, ¿vale? O sea que vamos a conocer cuál es el ID de la VPC, cuál es el ID de los subnets privadas en este caso. Normalmente este estado remoto se guardaría en S3, pero en este caso lo hacemos en local por hacerlo todo más sencillo. Bueno, eso por un lado. ¿Qué más tenemos por aquí? Si nos vamos a iam.tf, estoy desplegando aquí un rol de IAM. ¿Para qué nos va a valer este rol? Este rol es el rol que van a asumir los nodos que se vayan creando, ¿vale? Para que tengan ciertos permisos. Por lo tanto, creamos un rol de IAM con Terraform que se va a llamar
project name-environment, es decir, el nombre que tengamos puesto en las variables, y que va a ser asumible por EC2, es decir, por los nodos de computación. Luego creamos un instance profile a partir de ese rol, ¿vale? Para que pueda ser asumido por los nodos. Y aquí hacemos 4 attachments, es decir, le añadimos 4 políticas que ya existen, no he tenido que crear yo las políticas. Estamos jugando hoy también a simplificar todo al máximo. O sea que creamos o añadimos a este rol la política de CNI, Amazon EKS CNI, Amazon EC2 Container Registry Read Only, Load Balancer Full Access y EKS Worker Node Policy. ¿Para qué sirve cada una de estas? Bueno, lo primero, esta sirve para hacer ciertas cosas a nivel de red en los plugins de red de Kubernetes, básicamente para que estas instancias tengan permisos para crear interfaces de red, asignarle IPs privadas y estas cosas. Esta de aquí nos va a dar permisos al registro de contenedores de C2, ¿vale? Solo read-only, o sea, para que se pueda bajar cualquier imagen. Luego tenemos el acceso completo al load balancing para que pueda crear y manipular balanceadores de carga. Y por último, este worker node policy, que ahora mismo no me acuerdo qué hacía, os lo voy a enseñar bien rápidamente. A ver, aquí lo tenemos y esto básicamente puede acceder a las subnets, a los volúmenes, accede a información del clúster, de las instancias, tablas de rutas, etcétera, ¿vale? No tiene demasiado, pero lo necesita para poder funcionar. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos aquí, ¿vale? Asignamos estas 4 políticas al rol, no tiene más. Luego vamos a usar este rol de IAM o este instance profile dentro del clúster. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? El provider, igual que en el vídeo anterior, no tiene nada, ¿vale? Le decimos provider AWS, región EU West 1, que es Irlanda en este caso. Tenemos una serie de variables que son las mismas en el vídeo anterior, las estoy repitiendo para que más adelante hagamos un ejercicio de limpiar esto y hacer un don't repeat yourself, que es una cosa bastante interesante para que no tengamos que estar todo el rato escribiendo las mismas variables en diferentes sitios. Vamos a usar las variables project name y environment en el variables.tf y en terraform.tfvars asignamos esas variables, ¿vale? Esto es lo mismo que hicimos en el vídeo anterior. De forma que estas variables van a ser luego accesibles. Y ahora, la parte importante, que es este eks.tf. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a usar un módulo que ya existe. Os voy a enseñar dónde está el módulo. Este módulo, aquí lo tenemos, accesible desde el registro de Terraform. Es un módulo creado también por AWS, súper completo, ¿vale? Veis que tiene 62 inputs y 34 outputs. Quizá es un poco más sencillo que el de VPC, pero es normal porque el de VPC cubre demasiadas cosas. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo ejecutarlo. Yo os voy a enseñar cómo lo voy a ejecutar yo, que es básicamente igual, pero cambiando algunos valores. Bueno, lo primero, tenemos un data source que nos va a permitir pues acceder a información del clúster una vez creado. Y lo mismo para la autenticación del clúster, ¿vale? Esto se configura siempre igual. Luego tenemos un provider que se llama Kubernetes, que lo que va a hacer es, una vez esté configurado el clúster, conectarse a Kubernetes para ver que todo está ya funcionando y listo, ¿vale? Kubernetes existe como provider de Terraform, es decir, nosotros en Terraform podemos decirle conéctate a AWS y crea cosas, o conéctate a Kubernetes y haz cosas. Y este provider es eso lo que va a hacer. Se va a conectar a este clúster que recién creado de Kubernetes, utilizando estos 2 data sources que acabamos de ver encima para autenticarse contra él, ¿vale? Pero la parte importante, la que más me interesa, es esta de aquí. Este bloque es el que nos va a desplegar el clúster. Bueno, definimos un módulo que le vamos a llamar myCluster. No somos muy originales, he hecho copiar y pegar directamente del ejemplo. Le decimos dónde está el módulo, ¿vale? Cuál es el origen. Esto está en el registry. El nombre, que va a ser project name-environment. Esto lo va a coger de las variables que tenemos configuradas. La versión del clúster podría ser 1.17, 1.18, 1.19. Creo que 1.19 está lista ya. No estoy seguro en Kubernetes. En EKS, perdón, habría que verlo. Bueno, ¿en qué subnets vamos a desplegar el clúster? Pues aquí le damos las subnets privadas. ¿Cómo se las entregamos? Con el acceso o con la referencia a este estado remoto que hemos antes sacado de la VPC. ¿Vale? Decimos data terraform remote state VPC, que sería la definición del estado remoto, .outputs, que es para acceder a los outputs de ese estado remoto, y el nombre del output, private subnets y VPC ID. Recordad que si queréis acceder a más datos de la VPC, tendríais que crear un output en el módulo de VPC
con el nombre que sea y el dato que sea, y desde aquí accederíamos a ese output así. Tenéis que ejecutar en un lado el apply para que añada ese output al estado remoto, y aquí en este otro módulo refresh para que lo obtenga, y ya estaría, ¿vale? No tiene mucho más. Luego tenemos aquí un mapa o un array con mapas dentro, o una, no sé exactamente cómo se llaman las estructuras de datos, un array de mapas, digamos, que va a contener los grupos de nodos que vamos a querer crear en nuestro clúster, ¿vale? Entonces, vamos a crear uno que le vamos a llamar nodes1, con un rol de IAM, que es el que hemos creado en el fichero iam.tf. Le decimos la capacidad que deseamos para este grupo de nodos, 1, 1 y 5, es decir, 1 mínimo, 5 máximo y 1 deseado, y el tipo de instancias T3 large. Y fijaos una cosa, que estoy usando node groups en lugar de lo que tenemos aquí en el ejemplo, que es worker groups, ¿vale? Soporta dos formas de desplegar nodos este módulo. Uno es a través de la creación de un autoscaling, creación de una serie de nodos y registrarlos dentro del clúster, que es un proceso bastante manual, y otra es a partir de la feature que han implementado, no sé cuánto hará, un año, año y poco, AWS, que consiste en que a través del API de AWS le puedes decir, oye, créame una serie de nodos, y no tienes que gestionar tú ese autoscaling, sino que lo hace AWS por ti. Es decir, son nodos también gestionados. Tienen una pega que no puedes usar la AMI que tú quieras, sino que tienes que usar la AMI específica que ellos te proveen. Pero para el ejemplo nos vale, ¿vale? Pues este código es el que nos va a permitir desplegar el clúster. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un Terraform init. Se va a inicializar este proyecto. Y antes de proceder, os quiero enseñar una cosa que yo suelo hacer mucho y que la tengo que usar muy a menudo cuando estoy haciendo este tipo de cosas, que es la consola, ¿vale? Existe un comando que es Terraform console, si lo escribo bien mejor, que nos va a permitir interactuar a este nivel. Si yo le digo data.terraform bla 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 bla, nos va a devolver los valores de ese dato, ¿vale? En este caso falla, ¿por qué? Porque nos dice que todavía no los conoce. Vamos a hacer un Terraform refresh, que lo que va a hacer es refrescar todos los data sources, entre otras cosas. Vemos que ahí lo está refrescando. Volvemos a la consola, escribimos esto y ahora sí, nos deja acceder, ¿vale? Esto básicamente nos permite acceder a variables y también a los variables de otros data source, siempre y cuando tengamos configurado el data source en este fichero data.tf. Si hacemos VPC-ID, pues también podemos acceder al VPC-ID. Son los únicos dos datos de momento que podemos acceder, pero también podríamos decir var project name, por ejemplo, o var environment, ¿vale? Cualquier variable que esté dentro de nuestro proyecto la vamos a poder exportar o extraer o ver a través de esta consola, y también podemos jugar con toda la sintaxis, todas las funciones que tiene de, pues eso, conversión de strings y todo este tipo de cosas. Bueno, os quería enseñar eso antes de proceder. Ahora sí, vamos a hacer un Terraform plan para ver qué pasaría cuando ejecutamos este proyecto, es decir, ver lo que se llama plan de ejecución. Aquí nos va a mostrar todos los recursos que se van a crear, que son 30 ni más ni menos. Si vamos por aquí a hacer scroll arriba, vamos a ver todas las cosas que se van a crear. Vamos a ver si podemos hacer un resumen rápido. Se nos va a crear un clúster, que es básicamente lo principal que queremos crear. Se nos van a crear un par de data sources, que son los que hemos comentado antes, para poder luego autenticarlos contra el clúster. Se nos va a crear el instance profile, el rol de IAM y todos los attachments que os he enseñado. Se nos va a crear, aquí tenemos el rol. Se crea, a ver qué más tenemos por aquí, el clúster con todas las opciones. Se crea esto que es una política. Esto ya está configurado dentro del módulo, no lo he configurado yo. Una política para el propio clúster, para que tenga permisos para hacer ciertas cosas. Ahí vais a ver todo. Se crean, no sé, se crean un montón de cosas, ¿vale? Si tenéis curiosidad de ver qué se crea, pues podéis venir de dos formas aquí al módulo. En Resources vais a ver todos los recursos que este módulo crea, ¿vale? Aquí los tenéis. Y si tenéis más curiosidad por ver cómo está escrito, pues podéis ir al código fuente que está en GitHub. Por ejemplo, EKS, a ver si lo encontramos, cluster.tf. Y aquí está la definición de cómo sería el clúster, qué variables va a recibir,
algunos condicionales, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, sin más dilación o dilatación, como diría alguno, hacemos un apply y va a hacer el auto approve, pero no lo hagáis en casa, niños. Vamos a hacer el apply, vamos a decirle que sí y vamos a esperar más o menos unos 15 minutos, que es lo que esto tarda, ¿vale? Sí, sé que es un poco coñazo, tarda 15 minutos en desplegarse. Y una vez se haya desplegado os voy a enseñar cómo podemos conectarnos al clúster y cómo vamos a poder ya empezar a trabajar con él. O sea que nos vemos en, para mí 15 minutos, para vosotros unos segundos. 2000 años más tarde. Bueno, pues como os he dicho, esto ha tardado 15 minutillos más o menos, quizá un poco más incluso. Y vemos que se han creado, mirad, aquí dice 12:20 solo en crear el clúster. Bueno, vemos que se han creado todos los recursos. ¿Cómo podemos listar los recursos? Yo suelo hacer algo que es, por ejemplo, show, Terraform show o Terraform state list también. Aunque Terraform show nos muestra mucha más información, nos muestra todos los recursos detallados. Y state list solamente nos muestra la lista de recursos que se han creado y guardado en el estado, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir por aquí a EKS, por un lado, lo voy a abrir en una pestaña nueva. Vamos a venir también a EC2. Y aquí vamos a ver los recursos que se han ido creando. Primero, vamos a ver el clúster, ¿vale? Venimos a clusters. Y tenemos nuestro clúster VCC 2021 Q1 Testing, ¿vale? Nos dice que si queremos actualizarlo porque tiene la versión 1.17 y hay una versión posterior, pero lo vamos a dejar así. Venimos aquí a Overview, aquí veríamos los nodos, nos dice que no hay nodos, pero esto tiene truco. Nos venimos a Workload, nos dice que no hay carga de trabajo y nos venimos a Configuración. Y aquí veríamos más detalles. Bueno, si venimos a Configuración y Compute, aquí sí que vemos un grupo de nodos, ¿vale? Que podemos hacer clic en él y aquí veríamos información de los nodos, mínimo 1, deseado 1 y 5 máximo, ¿vale? Es básicamente la configuración que le hemos dado, el rol de IAM que hemos configurado, un autoscaling group, este tipo de cosas. Bueno, si hacemos clic en el autoscaling group podemos ver en efecto el autoscaling group, cómo lo está gestionando. Vamos a ver si se quiere abrir. Que va a ser el autoscaling group que va a estar a cargo de crear estas instancias. Venimos a Instance Management y aquí vemos que hay una instancia T3 Large. Si venimos a instancias desde C2 también vamos a ver exactamente lo mismo, ¿vale? Y a partir de aquí podemos ya empezar a hacer pruebas. Por ejemplo, una de las cosas que os quiero enseñar. Junto a todo este código se me ha creado aquí un fichero que es kubeconfig-vcc 2021, es decir, el nombre del clúster. Y este fichero es el kubeconfig para mi clúster. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si ahora quiero hacer un kubectl get nodes, por ejemplo, me va a decir que nanay, que no funciona. Entonces tengo dos opciones, copiar este kubeconfig por ahí o decirle kubectl kubeconfig el nombre del fichero get nodes o export kubeconfig igual a y la ruta completa donde lo tengo, que en mi caso es home, millac, documentos, git, videocursos cloud, 2021, Terraform 02 y el fichero. Si hago esto, también funciona, ¿vale? Cualquiera de las dos formas nos vale, siempre y cuando el kubectl sea capaz de encontrar el kubeconfig, que es el fichero donde está configurado o donde está definido cómo vamos a acceder a nuestro clúster. Una cosa que vais a tener que hacer es instalar el AWS IAM Authenticator, ¿vale? Que os explico aquí bien rápido cómo se instala. AWS IAM Authenticator es el módulo que se usaba antiguamente. Ahora ya se suele usar AWS EKS para lo mismo, pero básicamente nos devuelve un token con el que vamos a poder autenticarnos en el clúster, ¿vale? La instalación es súper sencilla, no vamos a profundizar demasiado. Simplemente venimos por aquí a Linux, en mi caso. Aquí lo tengo. Nos bajamos el fichero con curl, ¿vale? Que es un binario. Vamos a dejarle que se lo baje. ¿Vale? Una vez se lo ha bajado, pues le damos a dar permisos de ejecución. Y lo podríamos ya ejecutar. Y lo que hacemos es moverlo a usrlocalvim, por ejemplo, ¿vale? Cualquier sitio que esté en el path del usuario.
Lo movemos ahí y ya podemos ejecutarlo, ¿vale? Y simplemente eso lo tenemos que hacer porque está definido en el kubeconfig que va a usar ese comando para autenticarse contra el clúster. De esa forma, aunque este fichero se filtrara y vosotros lo tuvierais y tuvierais todas las claves y la dirección del clúster y el certificado y todo, tenéis también que tener una cuenta en AWS a través de guía M que os dé acceso a generar ese token. Pero bueno, esta sería la forma de configurarlo, ¿vale? Ya hemos visto que podemos obtener los nodos. El resto de cosas os los voy a enseñar ya en el siguiente vídeo. O sea que de momento lo que voy a hacer es Terraform Destroy para que veáis cómo destruimos esto. Lo voy a dejar también un ratito que tardará, no tanto como la creación, pero tardará un poco. Cuando esté destruido, seguimos destruyendo la VPC. Bueno, pues ya lo tenemos. No sé cuánto ha tardado, la verdad. A ver, unos 3 minutos más o menos en destruir el clúster, ¿vale? Y ahora, cosa que no había hecho en el vídeo anterior y que ha causado que toda esta VPC haya estado toda la noche corriendo y se me haya estado cobrando los NAT Gateways principalmente, que es lo caro, pues no lo hice ayer, lo voy a hacer ahora, destruir también la VPC, ¿vale? Acordaos siempre que hagáis pruebas con el código que yo os vaya compartiendo de cuando creéis algo, luego destruirlo, ¿vale? Porque en este caso, por ejemplo, las NAT Gateways valen un dinerito. Creo que son $30 al mes cada una, entonces si lo he tenido un día y son 3, pues calculad. En fin, voy a ir destruyéndolo, lo mismo, esto sí que se destruirá un poquito más rápido. Y os dejo por hoy, y en el siguiente vídeo ya vamos a ir viendo cómo desplegar alguna cosita más sobre este clúster que hemos creado, también con Terraform, usando también el mínimo código posible. O sea que nada, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.